Ya, como introducción, los códigos, normas y especificaciones son documentos que rigen y regulan actividades industriales. También existen normativas de otras cosas, pero en este caso del curso es para industrial. Existen normas de agricultura, normas eléctricas, normas de sanidad, etc. Existe una variedad muy amplia de áreas, productos, servicios y sistemas o objetos a las normas, y el alcance, campo de aplicación, extensión y estructura de estas también son muy variados. Los documentos que gobiernan o establecen lineamientos para las actividades relacionadas con la industria de la soldadura tienen el propósito de asegurar que solo se producirán bienes soldados seguros y confiables, y que las personas relacionadas con las operaciones de soldadura no estarán expuestas a peligros indebidos ni a condiciones que pudieran resultar dañinas a su salud. Normalmente cuando vemos las normas, está la norma de cómo soldar en sí, pero también está la norma de cómo se califica el personal, y de la mano van las normas de seguridad, higiene industrial. En el caso de la soldadura, la Z49, que te habla de los lentes para las máscaras, de los filtros para los gases, para la respiración, de los tapones de oído. Te habla también de la ropa de cuero con filtros de aluminio cuando se solda TIC alta frecuencia. Todos los pantalones, zapatos, etcétera, etcétera, guantes que se deben utilizar, que en la norma de soldadura en sí directa no sale. Vamos a ver aquí algo de origen. El origen de las normas. Las normas son desarrolladas, publicadas y actualizadas por organizaciones y entidades gubernamentales y privadas, en el propósito de aplicarlas a áreas y campos particulares de sus intereses. En Chile, quien hace las normas es una entidad que se llama INN. Para los que piensan que es del gobierno, no lo es. El INN es una empresa privada. Fue hecha con capitales de Corfo, pero es privada. Si yo quiero desarrollar una norma en Chile, yo debo acercarme al INN, plantearle el problema por el cual se necesita hacer una norma que regule algo. Ellos van a estimar un costo de estudio, de implementación, y si yo estoy dispuesto a pagar eso como empresa o como asociación, etcétera, se hace un comité y ellos empiezan a organizar la norma. Y cuando la colocan en el diario oficial, pasa a ser una norma NSH XXX, le ponen un apellido OFF y el año. Significa que fue oficializada. Ninguna norma del INN es obligatoria, salvo cuando son dirigidas o mencionadas como obligatorias en un decreto supremo o en una ley. Eso la hace obligatoria. Bueno, ahora hablemos de Estados Unidos, porque este curso está basado en AWS, que es la American Welding Society, y ellos ni saben que existe Chile. Entonces, para eso de Estados Unidos, las principales entidades que generan las normas relacionadas con la industria de la soldadura son las siguientes. Primero, la AASHTO, que es la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportación. Esto gobierna todo lo que son los puentes soldados. La ABS,
Oficina Americana de Barcos. Es una casa clasificadora. La AISC, que es el Instituto Americano de la Construcción, en acero. Está la ANSI, que es el Instituto Nacional Americano de Normas. Es el equivalente americano del INN. La API, que es el Instituto Americano del Petróleo. El ASME, que es la Asociación Americana de los Ingenieros Mecánicos, muy conocida. La AGUA, que es la Asociación Americana de Trabajos en Agua. La AWS, como habíamos hablado, Sociedad Americana de Soldadura. La AAR, Asociación de Ferrocarriles Americanos. La ASTM, que es la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales. La ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización. Y la última en este listado, pero no la última del mundo, la Sociedad de Ingenieros Automotrices. ¿Qué otras normas existen en el mundo de la soldadura? Muchas más. Fíjense que aquí no hay ninguna norma europea, ni japonesa, ni nada de eso. Pero podríamos mencionar, por ejemplo, las normas UNE, que son de Europa, las normas DIN, que son de Alemania, entre otras, las normas GIS, que son de Japón. Dentro de América Latina también tenemos, por ejemplo, las NBR de Brasil, la INEN de, parece que son de Colombia, entre otras, en Chile la NSH. Existen muchas y cada país tiene su aplicación. Lo importante es que en el conjunto, cada asociación de esa, si bien todas las que hemos hablado tienen que ver con soldadura, depende mucho del área de ingeniería en la cual están trabajando. Por ejemplo, la AAR te habla de soldadura, pero en el tema de ferrocarriles. La AWS es más amplia de muchas cosas, así como el ASME, pero la AWWA, más que todo son estanques de agua y cañerías de agua bajo presión, o sea, sin presión, de bajísima presión. El API normalmente es para construcción de tanques y recipientes de petróleo o de combustibles. La ABS ve el tema de cómo construir los barcos, etc. Entonces, en conjunto, muchas veces una norma te manda a la otra. Por ejemplo, la ABS te va a decir, diseñe el barco de esta manera y usted me va a calificar los procedimientos, soldadores y inspección de acuerdo con la AWS de 1.1. Por ejemplo. Acá el código ASME es una norma que fue adoptada por el ANSI en Estados Unidos y le dicen código. ¿Por qué código? Porque es un mandato con regulación gubernamental. O sea, en Estados Unidos es ley. Todo lo que dicen código AWS, código ASME, son ley. Entonces el código ASME principalmente hay que diferir uno cuando habla de ASME inmediatamente se acuerda del ASME noveno, el ASME octavo, pero no son los únicos ASME que existen. Está el ASME BPVC, que es el Boiler and Pressure Vessel Code, o sea, código de recipientes y calderas a presión. Son mandatorios en Estados Unidos. No puedo construir una tanque a presión si no cumplo 100% con el ASME BPVC. Pero este código no es el único. Existen el código ASME B31.1, el B31.4,
31.8, etc., que son para cañerías soldadas y que van diferenciando el tipo de presión, o sea, disculpe, el tipo de fluido y la presión de trabajo, la presión nominal de trabajo. Por ejemplo, el B31.1, altísima presión, que es de Power Piping, así se llama. El B31.2 es antiguísimo, no lo actualizaron, pero es para gaseoductos. El B31.3 se conoce muchísimo también, es para piping de proceso, son de mediana presión. El B31.4 es para slurries, o sea, agua sucia, barro, etc. En Chile se ocupa mucho para con los relaves de la minera. Son cañerías que no van con presión por bomba, solamente es por caída libre. Bueno, ahí está la descripción del ASME B31.4, que es un sistema de transportación líquida para hidrocarburos, gas líquido de petróleo, amoníaco, anhidro y alcoholes. Y ahora también colocaron aquí hace 4 años agua de desecho, que es los slurries, o agua sucia. Otras normas que existen también, como habíamos conversado que hay muchas, la British Standard, que son normas británicas, las Canadian Standards Association, las CSA, no son tan conocidas, pero existen. Las normas DIN son muy conocidas. Muchas normas a nivel mundial han salido desde los estudios que hacen los alemanes, que tienen mucha tecnología. Otra normativa también, o asociación, la GIS, que me ha hablado, la japonesa, la AFNOR, que hace las de Francia, las UNE, que son de España. Y cuando sale EN, significa que es una norma europea. Cuando tengo una EN, significa que la misma norma está en todos los países de Europa que hacen parte del conglomerado y están traducidas fielmente al idioma de cada país. Vemos la definición de código. Código es un conjunto y requisitos y condiciones generalmente aplicables a uno o más procesos que regulan de manera integral el diseño, los materiales, la fabricación, construcción, montaje, instalación, inspección, pruebas, reparación, operación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, estructuras y componentes específicos. Hace harta cosa un código, prácticamente abarca todo. Las normas o estándares. El término norma, tal como es empleado por la WS, la STM, el ASME y el ANSI, se aplica de manera indistinta a especificaciones, códigos, métodos, prácticas recomendadas, definiciones de términos, clasificaciones y símbolos por un comité patrocinador o vigilante, que puede ser una cierta sociedad técnica y adoptado por esta. Por ejemplo, la STM es una sociedad técnica. Especificación. Una especificación es una forma que describe clara y concisamente los requisitos esenciales y técnicos para un material. Puede ser también un producto, un sistema, un servicio. También indica los procedimientos, métodos, clasificaciones
o equipos a emplear para determinar si los requisitos especificados para el producto han sido cumplidos o no. Prácticas recomendadas y guías. Son normas cuyo propósito principal es brindar asistencia a través de la descripción de reglas y principios de efectividad comprobada sobre una actividad específica para que los usuarios puedan entenderlos, aplicarlos de manera adecuada antes de emplear algún proceso, técnica o método. Las prácticas recomendadas y las guías no son obligatorias generalmente. Son recomendaciones. Pero un código puede hacer que una práctica recomendada o una guía se torne mandatoria. ¿De qué manera? Por ejemplo, el código ASME te dice: los inspectores de ensayos no destructivos deben ser calificados de acuerdo con la práctica recomendada. Cuando ellos colocan la práctica recomendada con un debe, ya no es si quiero lo hago, a lo mejor lo hago, si me conviene lo hago. No, el debe no te deja otra opción que hacerlo. Entonces el código te lo pasa a carácter mandatorio, es la práctica recomendada. En este ejemplo era la SNT-TC1A. También existen algunos documentos que se llaman clasificaciones. Estas normas generalmente establecen arreglos o agrupamientos de materiales, procesos, productos, atendiendo a características que tienen en común el origen, la composición, propiedades, proceso, fabricación o uso. Un ejemplo de eso. Yo puedo tener, en el caso de la soldadura, electrodos de acero al carbono de baja aleación para proceso SMAW, en la cual la AWS estipula una norma para eso, la AWS A5.1. Dentro de esa norma yo tengo clasificaciones. Por ejemplo, yo tengo la clasificación de electrodo E7018, E6011, E6010, etcétera, etcétera, etcétera. Son clasificaciones o subdivisiones dentro de la norma. Los métodos y guías indican las prácticas reconocidas para realizar actividades, tales como las pruebas, análisis, muestreos y mediciones aplicables a un campo específico. Este tipo de documentos establecen los procedimientos necesarios para determinar la composición, integridad, propiedades o funcionamiento de las partes o materiales a los que se aplican. Un método describe procedimientos uniformes que aseguran o mejoran la confiabilidad de los resultados a obtener y no incluyen los límites numéricos de las propiedades o composición involucradas, tales como límites o criterios de aceptación, están contenidos en las especificaciones y códigos correspondientes. Ejemplos de este tipo de norma son los métodos de ensayo no destructivo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ensayo por partículas magnéticas en una estructura metálica soldada de acero al carbono, el código que se aplica es el AWS D1.1. En el capítulo 8, disculpa, en el capítulo 8, debe de que norma 2020. En el capítulo 8 hay un párrafo que me habla del método de ensayo. Y la AWS no te especifica cómo hacer las partículas magnéticas. ¿Qué es lo que dice ella? Vaya al ASTM
E709 y ejecútelo fielmente. En el caso de los líquidos penetrantes, es lo mismo. Vaya a la ASTM E165 y realice los líquidos penetrantes, porque son guías de ensayo. En ambas guías no están definidos los criterios de aceptación. Estos criterios están en la tabla 8.1 de la AWS, que es el criterio de inspección visual. Ahí ella establece que se debe las partículas magnéticas y los líquidos penetrantes, sus indicaciones o discontinuidades deben ser evaluadas conforme los criterios establecidos en la tabla 8.1 de inspección visual. Y en el capítulo 10 está otra tabla muy parecida, que es para las uniones de tubos o uniones tubulares cíclicamente cargadas. Cuando yo utilizo una norma u otra, primero, cuando yo voy a fabricar un producto, debo averiguar, ¿existe alguna ley en mi país que me obliga a utilizar una cierta norma? ¿Sí o no? Ejemplo, en Chile, las construcciones soldadas deben ser diseñadas, porque en Chile hay sismos, considerando dos normas. La NSH 428, que es la norma de soldadura estructural, complementada con la NSH 2369, que es la norma de diseño sísmico, porque aquí tenemos sismos fuertes. El otro problema que tenemos, por ejemplo, la norma ASME. La norma ASME es americana, por lo cual no debería usarse en Chile. Pero, en algunos casos, sí los decretos supremos y las leyes chilenas te obligan a utilizarla. ¿Cuándo? Cuando se hace, por ejemplo, un estanque de combustible líquido o gaseoso que debe ser certificado con SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En este caso, los protocolos de la SEC, que vienen desde decretos supremos, hacen mandatorios en Chile una norma internacional o una norma americana, como es el caso del ASME. Entonces, cuando se fabrica un estanque de combustible, no cualquier estanque, son algunos que están clasificados por la SEC de almacenamiento, estos deben ser fabricados de acuerdo con el código ASME. Hay algunos otros casos en los cuales la norma chilena prevalece sobre la internacional. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la AWS de 1.1 tiene un listado de materiales de aceros que yo puedo utilizar. Por ejemplo, el A36, el A572, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que son normas americanas. Son normas americanas. Y estas normas de por sí están diseñadas para el territorio americano. Lo que pasa es que en Chile, como habíamos hablado, hay sismos fuertes y hace frío. En el desierto en el día hacen 40 grados en la noche, se disculpa, 40 grados en el día y menos 20, menos 30 en la noche. Y además hay sismos de 7,0, 8,0, etc. Entonces, hay un decreto del MIMBO,
que te dice que todas las construcciones en Chile se deben realizar con materiales certificados en Chile. En el caso de las planchas de acero, solamente yo puedo usar materiales certificados por la NSH 203. Entonces la NSH 203 me pone la vara más alta para los aceros. No todos los aceros cumplen. Yo puedo traer A36 de afuera, algunos pasan, otros no. ¿Por qué? Porque me piden un análisis químico más estricto. Me colocan un rango mínimo y un máximo y una relación entre la fluencia y la resistencia máxima. Me colocan también un ensayo que no tenía el ACTM, que es el Charpy a 0 grados o a 20 grados o a menos 20, según lo que pide el ingeniero, con 27 joules. Entonces, aceros que vienen certificados a ACTM puede que no pasen por la norma chilena. Ese es un ejemplo de adecuación al uso en el país. ¿Qué quería mostrar aquí? Eso es importantísimo. Lo que hablábamos, el Shaw y el Hill, el DVD. Cuando yo tengo eso en la norma, el Shaw te indica que ese requerimiento que ellos están diciendo es obligatorio. No te deja otra alternativa, o sea, debe hacerse así. El should es opcional, podría, debiera. Es como una recomendación. Y el may significa puede. Puede que sí, puede que no. Bueno, aquí están las series de normas. Me he hablado del ASME y del 2031. Está el D1.1 que me ha hablado bastante, soldadura de acero estructural. La D1.2 que es para aluminio. La D1.3, aceros delgados. Ya ahí dice menores de un octavo, pero en realidad es menores de 4 milímetros ahora. Se cambió. El D1.4 es para soldar barras de fierro de las que van adentro del hormigón. La D1.5 para puentes. La D1.6 es para acero inoxidable. Mira, la D15.1 para ferrocarriles. La 14.1 para puentes, grúas, etc. Esta ya está dada de baja. Fue absorbida por la D14.3. Y mira cuánta cosa, mira. También existe la D18.1. Y aquí está equivocado lo que dice, porque dice ASME D18.1. Está equivocado porque es AWS. Y aquí tenemos un montón de errores que nadie me dijo, profe, está equivocado. Mira, está malo el apunte, para que sepan. ASME D1.1, eso está malo, es AWS. Todo para abajo, mira. Todos estos ASME están todos malos, mira. Todos son AWS. No me había dado cuenta. Hasta aquí, mira. Todo esto desde aquí. D1.1 también. Dicen todo ASME, son todos AWS. Después tengo la norma API 1104, que es un estándar para tendido de cañerías. Aquí tengo una práctica recomendada. La RP API 1107. Aquí tengo una especificación API 5L que es para la fabricación de las cañerías que después van a ser soldadas. Tenemos también el API estándar especificación 620 que es para tanques grandes de baja presión. El 650 tanques de acero soldado sin presión, son atmosféricos. Y así hay un montón de normas. Lo importante es que ustedes deben saber
el alcance, todas las normas, lo primero que trae después del índice es una introducción y un alcance, un objeto. ¿Para qué sirve y qué cubre esta norma? De aquí hasta aquí. En el caso de la AWS de 1.1, ellos te dicen para soldadura estructural de aceros al carbono de baja aleación con un límite de fluencia inferior a 690 megapascales y espesores mayores a 1/8 de pulgada. Eso está especificado. Ese rango, ese alcance es lo que tiene AWS. Pero, profe, no habla de construcciones sísmicas. Perfecto. Existe una AWS que es la D1.8 que se llama suplemento sísmico. En Estados Unidos no todos los estados tienen sismos. No todos los estados tienen fríos extremos. Los que están cerca del cordón de la cordillera o cerca de Alaska, de Canadá, son más fríos. Diferente es en Miami, que hace mucho calor y es playa. Entonces, dependiendo del estado, ellos dicen, en este estado hace frío. En Alaska deben construirse con el suplemento sísmico y deben hacerse a todas las soldaduras ensayo de Charpy a menos 40 grados para asegurar que un sismo no me vaya a romper la soldadura, la estructura, etc. Bueno, el código ASME, el BPVC, ya habíamos hablado. El BPVC es para calderas y estanques a presión. Aquí están los tomos del código ASME, que son muchos, del BPVC. El tomo 1 es para las calderas de potencia. El tomo 2 está compuesto por 4 libros. El parte A, que son los materiales ferrosos. El parte B, los no ferrosos. El parte C, que está hablando de aportes de soldadura, filler metal. Y la D, propiedades. Y el propiedades, además, está subdividido en 2 libros, porque tengo el parte D en pulgadas y el parte D en métrica. La sección 3 son normas ASME para la parte nuclear. Después con N, nuclear. El ASME tomo 4, calderas de calefacción. El 5 es muy conocido, que son los ensayos no destructivos, los NED. El 6, reglas para el cuidado y la operación de las calderas de calefacción. El 7 es lo mismo, pero para las calderas de potencia. Y después viene el tomo 8, que son los recipientes a presión, que también es muy conocido. Principalmente el ASME octavo, división 1, que ahí está cómo se diseña un estanque, están los criterios de aceptación. Después otro que se ocupa mucho, el ASME noveno, el ASME 9. Este habla de todo lo que es la calificación de los procedimientos, WSPQR, WIPQ, de personal, operadores, pinchadores, procedimientos, etc. El tomo 10 habla de los estanques de fibra de vidrio. Y el 11 te habla de inspección de componentes de plantas de energía nuclear. Bueno, el B31 ya habíamos hablado. Son para cañerías sujetas a presión. El B31.2 para tubería de gas combustible. 31.1, aquí está equivocado, aquí es 31.3.
y aquí el 31.1. El 31.4 para hidrocarburos y amoníaco, cosas que no sean a presión. 31.5 tuberías de refrigeración. El 31.8 distribución de gas. El 9 tuberías de edificios, los sistemas de agua de bombero, todo eso. El B3111 ya no existe, porque las lechadas son los slurries que le decían, la agua sucia. El 3111 ya no existe y fue agregado al B31.4. El D1.1, ahí están los requisitos que le decía. Aceros con límite de fluencia menor a 690 megapascales y de espesor menor o igual a 3,2 milímetros, o sea, 1/8 de pulgada. El D1.5 para puentes soldados. El 1104 de la API para tendidos de cañerías. El API 5L para fabricar la cañería para que después sea soldada en terreno, etc. La STM se ocupa muchísimo también. Normalmente la STM son especificaciones para los materiales y también son guías y especificaciones para cómo hacer ensayos e inspecciones de los materiales. Entonces aquí, de acuerdo con la letra que empieza, si para metales ferrosos se ocupa la A, A36, A572, etc. Para metales no ferrosos empiezan con la letra B. Y cuando son para ensayos, empieza con la letra E, cuando hay alguna prueba o ensayo. El código ASME adopta a todas las STMs con especificaciones de materiales y le agrega una S. Por ejemplo, el ASTM A36 en el ASME se llama ASME SA36. Le agregan ahí un prefijo. Siempre cuando compran un material por la STM, hay que incluir la asignación, el tipo y el grado. Por ejemplo, necesito un acero al carbono hecho en forma de planchas, clase ASTM A572, grado 50. Y debe llevar un tratamiento superficial térmico de revenido. Eso debe ir en la orden de compra. Aquí están las normas AWS de soldadura. Habíamos comentado la A5.1. Existe más. Está la 5.1 para el electrodo al carbono de arco manual. Está la 5.18 para todo lo que es TIG y MIG de acero al carbono. La 5.20, todo lo que es acero al carbono con MAC tubular, etc.